Signo del silencio. Magia sin lágrimas. Por Aleister Crowley. Capítulo 1. ¿Qué es la magia? Cara Soror. Haz tu voluntad, será el todo de la ley. ¿Qué es la magia? ¿Por qué alguien debería estudiarla y practicarla? Es muy natural. Son las obvias preguntas preliminares sobre cualquier tema. Debemos tener todo esto muy claro. No temáis que no exponga todo el asunto tan concisamente como me sea posible, tan convincente y lúcido como está dentro de mi poder hacerlo. Al menos no necesito perder el tiempo en deciros lo que la magia no es, o en entrar en la historia de cómo la palabra llegó a ser mal aplicada a los trucos de prestidigitación y a fingir milagros, como los que hasta hoy obran estafadores charlatanes, ya sea dentro o fuera de la comunión romana, engañando a una enorme tripulación de imbéciles piadosos. Primero déjeme ir todo euclidiano y frotarte tu nariz en la definición, postulados y teoremas dados en mi exhaustivo, pero ay, demasiado avanzado y demasiado técnico, tratado sobre el tema. Aquí estamos. 1. Definición. Magic. Es la ciencia y el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad. Ilustración. Es mi voluntad informar al mundo de ciertos hechos que conozco. Por lo tanto, tomo armas mágicas, pluma, tinta y papel. Escribo conjuros, estas frases, en el lenguaje mágico, es decir, el que es entendido por las personas que deseo instruir. Invoco a espíritus, tales como impresores, editores, libreros, etc., y los obligo a transmitir mi mensaje a esas personas. La composición y distribución es, por lo tanto, un acto de magia, por el cual hago que se produzcan cambios en conformidad con mi voluntad. 2. Postulado. Cualquier cambio requerido puede ser efectuado mediante la aplicación del tipo y grado de fuerza, en la forma apropiada, a través del medio apropiado, al objeto apropiado. Ilustración. Deseo preparar una onza de cloruro de oro. Debo tomar el tipo adecuado de ácido, nitroclorhídrico y ningún otro, en cantidad suficiente y de fuerza adecuada, y colocarlo en un recipiente que no se rompa, gotee o corroa, de tal manera que no produzca resultados indeseables, con la cantidad necesaria de oro, y así sucesivamente. Cada cambio tiene sus propias condiciones. En el estado actual de nuestro conocimiento y poder, algunos cambios no son posibles en la práctica. No podemos causar eclipses, por ejemplo, o transformar el plomo en estaño, o crear hombres a partir de hongos, pero es teóricamente posible causar en cualquier objeto cualquier cambio del que ese objeto sea capaz por naturaleza, y las condiciones están cubiertas por el postulado anterior. 3. Teoremas. 1. Todo acto intencional es un acto mágico. Por intencional, quiero decir querido o deseado. Pero incluso los actos no intencionales no son realmente tales. Por lo tanto, la respiración es un acto de la voluntad de vivir. 2. Todo acto exitoso se ha conformado con el postulado.
3. Todo fracaso prueba que uno o más requisitos del postulado no han sido cumplidos. Ilustración. Puede haber un fallo en la comprensión del caso, como cuando un médico hace un diagnóstico erróneo y su tratamiento perjudica al paciente. Puede haber un fallo en la aplicación del tipo de fuerza correcto, como cuando un campesino trata de apagar una luz eléctrica soplándola. Puede haber un fallo en la aplicación del grado correcto de fuerza, como cuando un luchador tiene su agarre roto. Puede haber un fallo en la aplicación de la fuerza de la manera correcta, como cuando uno presenta un cheque en la ventanilla equivocada del banco. Puede haber un fallo en el empleo del medio correcto, como cuando Leonardo da Vinci vio su obra maestra desvanecerse. La fuerza puede ser aplicada a un objeto inadecuado, como cuando uno trata de romper una piedra, pensando que es una nuez. 4. El primer requisito para causar cualquier cambio es la comprensión cualitativa y cuantitativa de la condición. Ilustración. La causa más común del fracaso en la vida es la ignorancia de la propia voluntad verdadera o de los medios para cumplir esa voluntad. Un hombre puede imaginarse a sí mismo como un pintor y desperdiciar su vida tratando de convertirse en uno. O puede ser realmente un pintor y sin embargo fallar en la comprensión y la medición de las dificultades propias de esa carrera. 5. El segundo requisito para provocar cualquier cambio es la capacidad práctica de poner en marcha las fuerzas necesarias. 6. Todo hombre y toda mujer es una estrella, es decir, cada ser humano es intrínsecamente un individuo independiente, con su propio carácter y movimiento. 7. Todo hombre y toda mujer tiene un curso, dependiendo en parte de sí mismo y en parte del entorno que es natural y necesario para cada uno. Cualquiera que se vea obligado a abandonar su propio camino, ya sea por no comprenderse a sí mismo o por una oposición externa, entra en conflicto con el orden del universo y sufre en consecuencia. Ilustración. Un hombre puede pensar que es su deber actuar de cierta manera, por haber hecho una imagen de sí mismo, en lugar de investigar su naturaleza real. Por ejemplo, una mujer puede hacerse miserable de por vida, pensando que prefiere el amor a la consideración social, o viceversa. Una mujer puede quedarse con un marido antipático, cuando sería realmente feliz en un ático con un amante, mientras que otra puede engañarse a sí misma en una fuga romántica, cuando sus únicos verdaderos placeres son los de presidir funciones de moda. De nuevo, el instinto de un chico puede decirle que se haga a la mar, mientras sus padres insisten en que se haga médico. En tal caso, no tendrá éxito y será infeliz en la medicina. 8. Un hombre cuya voluntad consciente está en desacuerdo con su verdadera voluntad está desperdiciando sus fuerzas. No puede esperar influir en su entorno de manera eficiente. Ilustración. Cuando la guerra civil hace estragos en una nación, no está en condiciones de emprender la invasión de otros países. Un hombre con cáncer emplea su alimento tanto para su propio uso como para el del enemigo, que es parte de él mismo. Pronto deja de resistir la presión de su entorno. En la vida práctica, un hombre que hace lo que su conciencia le dice que está equivocado, lo hará muy torpemente, al menos al principio. 9. Un hombre que está haciendo su verdadera voluntad tiene la inercia del universo para asistirle. Ilustración. El primer principio del éxito en la evolución
es que el individuo debe ser fiel a su propia naturaleza y al mismo tiempo adaptarse a su entorno. 10. La naturaleza es un fenómeno continuo, aunque no sepamos en todos los casos cómo se conectan las cosas. Ilustración. La conciencia humana depende de las propiedades del protoplasma, cuya existencia depende de innumerables condiciones físicas peculiares de este planeta. Y este planeta está determinado por el equilibrio mecánico de todo el universo de la materia. Podemos decir entonces que nuestra conciencia está conectada causalmente con las galaxias más remotas. Sin embargo, no sabemos ni siquiera cómo esto surge de o con los cambios moleculares en el cerebro. 11. La ciencia nos permite aprovechar la continuidad de la naturaleza mediante la aplicación empírica de ciertos principios, cuya interacción implica diferentes órdenes de ideas, conectados entre sí de una manera que va más allá de nuestra comprensión actual. Ilustración. Somos capaces de iluminar las ciudades por medio de métodos de regla empírica. No sabemos qué es la conciencia o cómo está conectada con la acción muscular, qué es la electricidad o cómo está conectada con las máquinas que la generan. Y nuestros métodos dependen de cálculos que involucran ideas matemáticas que no tienen correspondencia en el universo tal como lo conocemos. Expresiones como irracional, irreal e infinito. 12. El hombre es ignorante de la naturaleza de su propio ser y sus poderes. Incluso su idea de sus limitaciones se basa en la experiencia del pasado y cada paso en su progreso extiende su imperio. Por lo tanto, no hay razón para asignar límites teóricos a lo que puede ser o a lo que puede hacer, excepto posiblemente en el caso de preguntas lógicamente absurdas, como la de los escolares discutidas en relación con Dios. Ilustración. Hace 2 generaciones se suponía teóricamente imposible que el hombre conociera la composición química de las estrellas fijas. Se sabe que nuestros sentidos están adaptados para recibir solo una fracción infinitesimal de las posibles vibraciones. Los instrumentos modernos nos han permitido detectar algunas de estas vibraciones suprasensibles por métodos indirectos e incluso utilizar sus cualidades peculiares al servicio del hombre, como en el caso de los rayos Hertz y Röntgen. Como dijo Tyndall, el hombre puede aprender en cualquier momento a percibir y utilizar vibraciones de todas las clases concebibles e inconcebibles. La cuestión de la magia es una cuestión de descubrir y emplear fuerzas hasta ahora desconocidas en la naturaleza. Sabemos que existen y no podemos dudar de la posibilidad de instrumentos mentales o físicos capaces de ponernos en relación con ellas. 13. Todo hombre está más o menos consciente de que su individualidad comprende varios órdenes de existencia, incluso cuando sostiene que sus principios más sutiles son meramente sintomáticos de los cambios de su vehículo denso. Se puede suponer que un orden similar se extiende a lo largo de la naturaleza. Ilustración. No se confunde el dolor de muelas con las caries que lo causan. Los objetos inanimados son sensibles a ciertas fuerzas físicas, como la conductividad eléctrica y térmica, pero ni en nosotros ni en ellos, hasta donde sabemos, existe una percepción consciente directa de estas fuerzas. Las influencias imperceptibles están por lo tanto asociadas a todos los fenómenos materiales, y no hay ninguna razón por la cual no debamos trabajar sobre la materia a través de esas energías sutiles, como lo hacemos a través de sus bases materiales.
De hecho, utilizamos la fuerza magnética para mover el hierro y la radiación solar para producir imágenes. 14. El hombre es capaz de ser y utilizar todo lo que percibe, porque todo lo que percibe es en cierto sentido una parte de su ser. Por lo tanto, puede subyugar a todo el universo del que es consciente a su voluntad individual. Ilustración. El hombre ha usado la idea de Dios para dictar su conducta personal, para obtener poder sobre sus semejantes, para excusar sus crímenes y para otros innumerables propósitos, incluyendo el de realizarse como Dios. Ha usado las concepciones irracionales e irreales de las matemáticas para ayudarle en la construcción de dispositivos mecánicos. Ha usado su fuerza moral para influir en las acciones incluso de los animales salvajes. Ha empleado el genio poético con fines políticos. 15. Toda fuerza en el universo es capaz de transformarse en cualquier otro tipo de fuerza, usando los medios adecuados. Por lo tanto, hay un suministro inagotable de cualquier tipo de fuerza particular que podamos necesitar. Ilustración. El calor puede transformarse en luz y energía, usándolo para accionar dínamos. Las vibraciones del aire pueden ser usadas para matar a los hombres, ordenándoles en el habla como para inflamar pasiones guerreras. Las alucinaciones relacionadas con las misteriosas energías del sexo dan como resultado la perpetuación de la especie. 16. La aplicación de una fuerza determinada afecta a todos los órdenes del ser que existen en el objeto al que se aplica, cualquiera sea el orden directamente afectado. Ilustración. Si golpeo a un hombre con un puñal, su conciencia, no solo su cuerpo, se ve afectada por mi acto, aunque el puñal como tal no tiene relación directa con él. Del mismo modo, el poder de mi pensamiento puede trabajar de tal manera en la mente de otra persona que produzca cambios físicos de gran alcance en él o en otros a través de él. 17. Un hombre puede aprender a utilizar cualquier fuerza para servir a cualquier propósito, aprovechando los teoremas anteriores. Ilustración. Un hombre puede usar una navaja de afeitar para estar atento a su discurso, usándola para cortarse cada vez que pronuncie una palabra elegida sin vigilancia. Puede servir para el mismo propósito resolviendo que cada incidente de su vida le recuerde una cosa en particular, haciendo que cada impresión sea el punto de partida de una serie de pensamientos conectados que terminan en esa cosa. También puede dedicar todas sus energías a algún objetivo en particular, resolviendo no hacer nada que esté en desacuerdo con él, y hacer que cada acto se convierta en una ventaja para ese objetivo. 18. Puede atraer hacia sí cualquier fuerza del universo, haciéndose un receptáculo adecuado para ella, estableciendo una conexión con ella y disponiendo las condiciones para que su naturaleza la obligue a fluir hacia él. Ilustración. Si quiero beber agua pura, cavo un pozo en un lugar donde haya agua subterránea, evito que haya fugas y me arreglo para aprovechar el agua de acuerdo con las leyes de la hidrostática para llenarlo. 19. El sentido del hombre de sí mismo, como separado y opuesto al universo, es un obstáculo para la conducción de sus corrientes. Lo aísla. Ilustración. Un líder popular tiene más éxito cuando se olvida de sí mismo y recuerda solo la causa.
La búsqueda de sí mismo engendra celos y cisma. Cuando los órganos del cuerpo afirman su presencia de otra manera que no sea por su satisfacción silenciosa, es una señal de que están enfermos. La única excepción es el órgano de reproducción. Sin embargo, incluso en este caso, la autoafirmación da testimonio de su insatisfacción consigo mismo, ya que no puede cumplir su función hasta que la complete su homólogo en otro organismo. 20. El hombre solo puede atraer y emplear las fuerzas para las que está realmente capacitado. Ilustración. No se puede hacer un bolso de seda con la oreja de un cerdo. Un verdadero hombre de ciencia aprende de cada fenómeno, pero la naturaleza es tonta para el hipócrita, porque en ella no hay nada falso. 21. No hay límite a la extensión de las relaciones de cualquier hombre con el universo en esencia, porque tan pronto como el hombre se hace uno con cualquier idea, los medios de medición dejan de existir. Pero su poder para utilizar esa fuerza está limitado por su poder y capacidad mental y por las circunstancias de su entorno humano. Ilustración. Cuando un hombre se enamora, el mundo entero se convierte para él en nada más que amor ilimitado e inmanente. Pero su estado místico no es contagioso. Sus semejantes se divierten o se molestan. Él solo puede extender a los demás el efecto que su amor ha tenido sobre sí mismo por medio de sus cualidades mentales y físicas. Así, Catulo, Dante y Swinburne hicieron de su amor un poderoso motor de la humanidad, en virtud de su poder para poner sus pensamientos sobre el tema en un lenguaje musical y elocuente. Una vez más, Cleopatra y otras personas con autoridad moldearon la fortuna de muchas otras personas, permitiendo que el amor influyera en sus acciones políticas. El mago, por muy bien que logre ponerse en contacto con las fuentes secretas de energía de la naturaleza, solo puede utilizarlas en la medida en que lo permitan sus cualidades intelectuales y morales. El contacto de Mahoma con Gabriel solo fue efectivo debido a su habilidad como estadista, soldado y a la sublimidad de su dominio del árabe. El descubrimiento de Hertz de los rayos que ahora utilizamos para la telegrafía inalámbrica fue estéril hasta que se reflejó en las mentes y voluntades de las personas que podían tomar su verdad y transmitirla al mundo de la acción por medio de instrumentos mecánicos y económicos. 22. Todo individuo es esencialmente suficiente para sí mismo, pero es insatisfactorio para sí mismo hasta que no se ha establecido en su correcta relación con el universo. Ilustración. Un microscopio, por muy perfecto que sea, es inútil en manos de los salvajes. Un poeta, por sublime que sea, debe imponerse a su generación si quiere disfrutarse e incluso comprenderse a sí mismo, como teóricamente debería ser el caso. 23. La magia es la ciencia de la comprensión de uno mismo y de sus condiciones. Es el arte de aplicar ese entendimiento en la acción. Ilustración. Un palo de golf está destinado a mover una pelota especial, de una manera especial, en circunstancias especiales. Un palo Niblick raramente debe ser usado en el tee, o un palo Brasi bajo la orilla de un búnker. Pero también, el uso de cualquier palo exige habilidad y experiencia.
24. Todo hombre tiene el derecho ineludible de ser lo que es. Ilustración. Insistir en que cualquier otro debe cumplir con tus propias normas es un escándalo, no solo para él, sino para uno mismo, ya que ambas partes nacen igualmente de la necesidad. 25. Todo hombre debe hacer magia cada vez que actúe o que piense, ya que un pensamiento es un acto interno cuya influencia afecta en última instancia a la acción, aunque no lo haga en ese momento. Ilustración. El menor gesto provoca un cambio en el propio cuerpo del hombre y en el aire que le rodea. Perturba el equilibrio del universo entero y sus efectos continúan eternamente en todo el espacio. Cada pensamiento, aunque sea suprimido rápidamente, tiene su efecto en la mente. Es una de las causas de cada pensamiento posterior y tiende a influir en cada acción posterior. Un golfista puede perder unas pocas yardas en su drive, unas pocas más con su segundo y tercero. Puede estar en el green 6 pulgadas desnudas, demasiado lejos del hoyo, pero el resultado neto de estos insignificantes percances es la diferencia de un golpe entero, y por lo tanto, probablemente entre tener y perder el hoyo. 26. Todo hombre tiene el derecho de autopreservación, de realizarse al máximo. Los hombres de naturaleza criminal siempre están en conflicto con sus verdaderas voluntades. El asesino tiene la voluntad de vivir, y su voluntad de asesinar es una falsa voluntad en desacuerdo con su verdadera voluntad, ya que se arriesga a morir a manos de la sociedad obedeciendo su impulso criminal. Ilustración. Una función realizada imperfectamente daña no solo a sí misma, sino a todo lo asociado a ella. Si el corazón tiene miedo de latir por temor a perturbar el hígado, éste se ve privado de sangre y se venga del corazón alterando la digestión, lo que trastorna la respiración, de la que depende el bienestar cardíaco. 27. Todo hombre debería hacer de la magia la clave de su vida. Debe aprender sus leyes y vivir de acuerdo con ellas. Ilustración. El banquero debe descubrir el verdadero significado de su existencia, el verdadero motivo que lo llevó a elegir esa profesión. Debe entender la banca como un factor necesario para la existencia económica de la humanidad, en vez de como un simple negocio cuyos objetos son independientes del bienestar general. Debe aprender a distinguir los valores falsos de los reales y a actuar no sobre fluctuaciones accidentales, sino sobre consideraciones de importancia esencial. Tal banquero demostrará ser superior a los demás, porque no será un individuo limitado por cosas transitorias, sino una fuerza de la naturaleza, tan impersonal, imparcial y eterna como la gravitación, tan paciente e irresistible como las mareas. Su sistema no estará sujeto al pánico, así como la ley de los cuadrados invertidos no se ve perturbada por las elecciones. No se preocupará de sus negocios porque no serán suyos, y por ello podrá dirigirlos con la confianza tranquila y lúcida de un espectador, con una inteligencia despejada del interés propio y un poder no disminuido por la pasión. 28. Todo hombre tiene derecho a cumplir su propia voluntad, sin temer que pueda interferir con la de los demás, pues si está en su camino correcto, es culpa de los demás si interfieren en él. Ilustración. Si un hombre como Napoleón fue nombrado por el destino para controlar Europa,
no se le debe culpar por ejercer sus derechos. Oponerse a él sería un error. Cualquiera que lo hiciera habría cometido un error en cuanto a su propio destino, excepto en la medida en que fuera necesario para que aprendiera las lecciones de la derrota. El Sol se mueve en el espacio sin interferencias. El orden de la naturaleza proporciona una órbita para cada estrella. Un choque prueba que una u otra se ha desviado de su curso, pero en cuanto a cada hombre que mantiene su verdadero curso, cuanto más firmemente actúa, menos probable es que otros se interpongan en su camino. Su ejemplo les ayudará a encontrar sus propios caminos y a seguirlos. Cada hombre que se convierte en mago ayuda a otros a hacer lo mismo. Cuanto más firmemente y con seguridad se muevan los hombres, y cuanto más se acepte tal acción como norma de moralidad, menos conflictos y confusiones obstaculizarán a la humanidad. Bueno, aquí termina la primera lección. Eso me parece que cubre bastante bien el terreno, al menos. Eso es lo que tengo que decir cuando el análisis serio está en la agenda. Pero hay un sentido restringido y convencional en el que la palabra puede ser usada sin alejarse demasiado de la posición filosófica anterior. Se podría decir que la magia es el estudio y el uso de aquellas formas de energía que son más sutiles que los tipos físico-mecánicos ordinarios y accesibles solo a aquellos que son, en un sentido u otro, iniciados. Me temo que esto puede sonar bastante obscurum per obscurius, pero este es uno de estos casos. Es probable que nos encontremos con muchos de ellos en el curso de nuestras investigaciones, en los que comprendemos bastante bien para todos los fines prácticos lo que queremos decir, pero que se nos escapa cada vez con más éxito cuanto más exactamente nos esforzamos por definir su importancia. Nos podría ir aún peor si tratamos de aclarar las cosas haciendo listas de eventos en la historia, tradición o experiencia y clasificando esto como siendo y aquello como no siendo verdadera magia. Los casos de las tierras fronterizas nos confundirían y engañarían. Pero ya que he mencionado la historia, creo que podría ayudar si voy directamente a la última parte de la pregunta y le doy un breve bosquejo del pasado, presente y futuro de la magia como se ve desde el interior. ¿Cuáles son los principios de los maestros? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Qué han hecho en el pasado? ¿Qué medios emplean? En realidad tengo a mi disposición un boceto escrito por M. Gerard Aumont, de Túnez, hace unos 20 años, que trata este tema con razonable suficiencia. Me he esforzado en traducirlo de su francés. Espero que no sea demasiado remarcable. Espero que no recuerde demasiado al viejo traditore. Lo revisaré, lo dividiré, como la Galia, en 3 partes y lo enviaré. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Fraternalmente, 666.